Y de Puerto Rico para el mundo, de la tribu de por ahí. No hay para nadie. Estamos en vivo, estamos en vivo. Escuche. Estamos en vivo. Estamos en vivo. Mateo 7:7. Mateo 7:7 dice: pedid y se os dará. ¿Usted sabía eso? Hoy que Dios ha permitido que el aliento de vida le dio una nueva oportunidad de renacer, de estar sobre sus pies en medio de esta circunstancia que vivimos, hay que darle gracias a Dios. Y yo les exhorto a que busque su Biblia en Mateo 7:7, que dice: pedid y se os dará. Le he puesto el calendario en mi TikTok de la Agenda 2030. Hasta el 2030, las fiestas que se celebran en el año. Óigame, ¿qué dice Mateo 7:7? Y dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. En palabras más resumidas, clama a mí que yo te responderé y te mostraré cosas y dificultosas que aún tú no conoces. Óigame, mi amigo, un día como hoy, 23 de septiembre, 23 de septiembre, escuche, el mes de septiembre es el mes del Señor, donde se inicia las fiestas de las trompetas, las fiestas del Yom Kippur y las fiestas de la cabaña. Eso se le conoce como las fiestas del otoño del Señor. ¿Qué pasa? ¿Sabéis que vuestro día no sea qué? Ni en invierno, ni en primavera, ni en la Pascua, ni en otoño. Así dice las Escrituras. Verá que vuestro día no sea ni en la Pascua, ni en el otoño. Refiriéndose a qué? La venida del Señor. Por la Pascua Cristo murió. Y por las fiestas del otoño es que Él manifiesta su manifiesto a la tierra. Por lo tanto, pedid y se os dará, buscad y os abriré. El Señor está buscando gente que crean en Él en medio del desierto, en medio de la desesperación, de la esclavitud, de tener que estar trabajando y sigues en lo mismo. Y ves que como esto, noticias mundiales, vemos como estos fenómenos con tanto dinero, y miren cómo vivían sus vidas tras bastidores. ¿Por qué? Porque la bestia dice: todo esto te daré si te postras y me adoras. Cuando el Cordero de Dios fue tentado, ¿por quién? Por Satanás. Y le estoy diciendo que el Señor le dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis. Pero ¿qué estaba haciendo el Cordero de Dios en ese momento? Cuando ¿qué? Estaba siendo tentado por el diablo. Y en esta tierra nosotros, que somos los descendientes ¿de quién? De Adán. Por lo tanto, un Adán caído, tenía que existir un hombre con estas cualidades, la cual nos redimiera a nosotros. Pero nosotros le pedimos al Señor lo material. Y dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. Por lo tanto, Dios sabe de qué nosotros tenemos necesidad. Por lo tanto, cuando tú dices: pedid y se os dará, wow, Señor, gracias, porque hoy me diste el aliento de vida. Hoy me diste la fuerza para yo estar sobre mis pies y poder tomar una decisión firme, poder caminar firme. Porque lo que Dios demande sobre nosotros es que vuestra fe nunca caiga, que nunca dejemos de creer en Él. Pues entonces, uno podía redimir a nosotros sobre eso. Mírenlo aquí, mírenlo aquí. Salmo 1. Mira lo que dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en caminos de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Ante la ley de Jehová está su delicia, y medita de día y de noche. Y el árbol plantado junto a arroyos de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará.
No así los malos, sino como el tamo arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en las congregaciones de los justos. Porque Jehová camina el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Ese varón que no anduvo en silla de escarnecedores, que no anduvo en caminos de pecadores, que meditaba en la ley de día y de noche, como hombre se llama el Cordero de Dios. Y ese Cordero de Dios nos dio una victoria mediante su sacrificio, que todo el que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Óyeme, ¿y cuál fue la promesa que él nos hizo? Juan 2:25, la vida eterna. Mi amigo, y el Señor dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis. Por lo tanto, hable con el Señor, búsquelo en oración. No se deje llevar por el sistema religioso. Dios busca tales adoradores que adoren al Padre en espíritu y en verdad, en conciencia. En el renovado del hombre interior, como le dijo el Cordero de Dios a Nicodemo, nacer de nuevo de que de agua y de espíritu. Cambiando nuestro hombre interior que tiene que ser renovado. ¿Por qué? Porque dice que habrá un día, porque no se levantarán los malos en el día del juicio. Porque hay una resurrección. ¿Para quién? Para los que en él creen. Pero los malos no se levantan en el día de juicio. ¿Por qué? Porque fueron juzgados según vuestras obras. Y resulta que yo te tengo aquí, donde dice en Apocalipsis 2:23, donde dice, yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y le pagaré a cada uno de acuerdo a vuestras obras. El que también te dice, pedid y yo daré, te va a responder. También dice, yo soy el que tengo contra ti, que retiene la doctrina de esta mujer profetiza. El que te dice, yo soy la vid verdadera, pero hay de ti que retiene, que bebes el vino de esta mujer que seduce a mi pueblo a comer comida sacrificada, que corrompió con el pan, te corrompió con el vino, te corrompió con la palabra. Y el ser humano aún sigue creyendo en estos sistemas religiosos burócratas que no te llevan al camino de la verdad, te llevan a un camino de entretenimiento, como esta convención que hubo recién conocida aquí en Puerto Rico. Mentira y engaño. Otra manifestación, como los religiosos, te venden mentira y engaño, te mueven las emociones, pero no hacen la obra en tu hombre interior, en el cual tú tienes que ser renovado. ¿Mediante qué? El Cordero de Dios. El que te dice, pedid y se os dará. Pues, ¿qué le pide, Señor? Que tu lámpara sea a mis pies, tu palabra, lumbrera mi camino. ¿Qué pasa? En estos últimos tiempos, Joel capítulo 2:28, en los postreros tiempos Dios derramará de su espíritu sobre toda carne. Vuestros ancianos tendrán visiones, vuestros jóvenes soñarán. Hay una manifestación que Dios se le va a revelar al mundo. Pero usted tiene que pedir que el reino de Dios y su justicia. Y el reino de Dios comience aquí en la tierra. Por lo tanto, usted tiene que practicar aquí en la tierra las obras de Dios. ¿Y qué dijo Dios? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cuántas veces se debe perdonar a tu hermano? Todas las veces que sea necesario. Tampoco que usted va a ser un monigote, porque hay gente que abusan del poder, abusan de la confianza. Pero usted tiene que saber ser sobrio y velar. Y Dios le da la capacidad, el discernimiento para poder llevar estos últimos días, para que usted no se turbe de la fe, porque muchos apostatarán de la fe, muchos dejarán de creer. ¿Por qué? Por la mentira, por el engaño, la falsedad, la hipocresía. Pero Dios levanta ¿a quiénes? A sus siervos, a los que atalayan la tierra, a los que limpian el camino para cuando Él regrese, ¿qué encuentra? El camino limpio, empieza a correr en seco. Pero Dios siempre envía mensajeros, atalaya, para que ¿qué? Den las buenas noticias, para que la gente despierte, abra los ojos. Es tiempo de entender este tiempo. No se deje engañar. Van a haber gente que los van a guiar a la verdad, porque hay gente que dice sustentado a los débiles en la fe. Y son gente que no creen. Por lo tanto, pedid y se os dará. ¿Cómo? En la oración. En tu mente, ese hombre interior que siempre está hablando y meditando. Dios mío, aquí estoy delante de ti. Gracias porque hoy me diste el aliento de vida. Aún en lo poco, si tú eres fiel, en lo mucho Él te pondré. ¿Qué es lo mucho? ¿Y cuál es la promesa? La vida eterna. Si nosotros a ver ser
merecedores de la misma. ¿Por qué? Porque no hemos pagado un precio. Él tuvo que ser sacrificado. Juan el Bautista sacrificado. Los apóstoles sacrificados. ¿Por qué? Llevar el camino de la verdad, que el mundo supiera cómo ser salvo en medio de esta oscuridad del desierto, que al final del túnel, al final de este cuento, de estos 6030 años que ya están predestinados, que se tiene que manifestar la profecía. ¿Qué pasa? Al final del camino hay una luz. ¿Por qué? Porque hubo uno, dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni en silla de pecadores se ha sentado, que su ley medita de día y de noche. Hay otro que te dice en Apocalipsis 6, y se le dio una corona para vencer y venció. ¿Quién es ese? El varón que no anduvo en consejos de malos, ni en silla de pecadores se ha sentado. Ese es el Cordero de Dios, el cual era digno de desatar los sellos. El cual te dice: yo soy el pan de vida, yo soy el pastor de las ovejas, yo soy la resurrección, yo soy el camino, yo soy la verdad. Él te dice: pedid y se os dará. O él no dice: a los que creyeron en su nombre se les dio potestad de ser hechos que hijos de Dios. Eso es lo que dice la palabra. A los que creen en su nombre se les dio potestad de ser que hechos hijos de Dios. En su nombre pondrán las manos sobre los enfermos, serán sanos. Sobre los que estén endemoniados serán libertados. ¿Por qué? Porque creyeron en Él. Los representamos a Él. Somos embajadores de Él. Los representamos. Por lo tanto, tenemos la autoridad. ¿Por qué no se manifiesta eso? Porque hay mentira y hay engaño. Hay hipocresía. No hay verdaderos adoradores. Las únicas historias que tenemos, que no hay forma de cómo probar otras cosas, que hablamos lo que conocemos, pero lo que no lo vemos. Joel 2:28 dice que en los postreros tiempos Dios derramará de su espíritu sobre toda carne. Y dice que el espíritu de Dios, a los que creen en su nombre, los guiará a toda verdad y a toda justicia, y los muestra las cosas que al final de los tiempos. Por lo tanto, tenemos una historia disturbiada, sí es correcto, pero hay un espíritu de Dios que te va dando la capacidad y la sabiduría, que con lo poco que hay, tú vas armando el rompecabezas, y mediante la oración, mediante tú te conectas en la oración, porque para eso es la oración y el ayuno, para entender los misterios que han sido ocultos y que el Espíritu de Dios los va a revelar en este tiempo, porque dice: no se puede esconder una luz debajo de una mesa, no se puede tapar una linterna debajo de yo no sé qué, no hay forma, porque la luz siempre resplandece y la verdad va a reducir. Por lo tanto, lo que está oculto, los misterios que nos escondieron, Roma, los imperios que han surgido, han devastado la historia. Por eso cuando tú te metes a leer todos esos libros que yo tengo aquí, la historia del cristianismo, ¿qué te dice? Y empezaron a quemar las Biblias, y empezaron a matar a los discípulos. Salió un Nerón que en el año 70 destruyó el templo, que hasta el sol de hoy los judíos no tienen templo. ¿Qué está pasando? Escondieron la verdad. Primer siglo, masacraron los apóstoles. Segundo siglo, siguieron masacrando a los apóstoles. Todos sus escritos, lo que escribieron, lo adquirió Roma, y ocultaron la verdad. Pero en este último tiempo, que hace el Espíritu de Dios, manifiesta la verdad. Por eso existen unos pergaminos del Qur'an 1944-45. ¿Qué sucedió? Ocurrió un terremoto de la nada, y unos pastores de ovejas hallaron una cueva. ¿Qué cosa de la nada? ¿Qué hace eso? El Espíritu de Dios, el que así, de esa misma manera, mediante los hallazgos. Lo único que tenemos de historia, como es la Biblia y otros libros más, son los que nos atribuyen a nosotros por el Espíritu de Dios la revelación. A los que creen en su nombre les dio potestad. A los que creen en su nombre. Pero a Dios sea la gloria, que esto se queda grabado. Pero el Señor te dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis. Por lo tanto, clama a mí que yo te responderé, y te mostraré cosas y dificultades que aún tú no conoces. Por eso es el tiempo de reconocer el tiempo del Señor, el año de gracia del Señor. O sea, el tiempo en el cual la gente se van a perturbar, entra en tribulación y angustia. ¿Por qué? Porque no conocen la verdad. Pero hay quienes tienen la verdad. Hay quienes atalayan la tierra. Están los atalayas, están los 144. Hay dos testigos. La verdad va a ser revelada. La verdad va a ser revelada. El pueblo de Dios, las 12 tribus de Israel, por la cual nosotros entramos a la Nueva Jerusalén, pues entonces
cada uno de vosotros, de nuestros seres queridos, familiares, el mundo entero, que haya creído en él, dicen que resucitan y entraremos a esa nueva Jerusalén por las 12 puertas. Muchos de nosotros pertenecemos a las tribus de Israel. ¿Por qué? Porque vamos a ser presentados ante Dios para ser galardonados. Y otros que dicen en el Salmo 1, hay el día de los malos, porque esos no se levantarán, sino para condenación. Y el Cordero de Dios ya se manifestó mediante el varón que no anduvo en consejo de malo ni en silla de escarnecedores sentado. O sea, por la Pascua él mismo se sacrificó. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a quien, a su Hijo unigénito, para que todo el que en él crea, aquí que está la ecuación, todo el que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y aquí es que viene, y a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser que hechos que hijos de Dios. Se les da autoridad. Por usted tiene que ser un embajador. Y cuando usted es un embajador, usted tiene que ser una persona íntegra, en conciencia, en conducta ante el Creador. Rendirle cuenta al Creador por tus acciones, por tus buenas integridad por dentro. No como muchos maquinan en su interior, el hombre interior que vive una vida amargada, apestada, pelando un pueblo entero, nadie se entera. Por ahí uno que dice, yo soy el que escudriña las mentes y los corazones, y les pagaré cada uno de acuerdo a vuestras obras. Apocalipsis 23. Y le he dado tiempo para que se arrepientan. Más arriba, verso 22, verso 21, verso 20. Pero tengo contra ti, el gran yo soy, manda una corrección a aquellos que se han desviado del camino. Y te dice, pues pide a mí que yo te voy a dar. Señor, aquí estoy, ya yo no puedo más. Mira la mentira, el engaño que nos han sembrado. Ábreme el entendimiento, alúmbrame el camino. Se te dio el aliento de vida y tengo que trabajar, porque estamos esclavos por mediante la condenación del hombre. Adán le entregó el mundo a la bestia. Hay quienes le piden a la bestia y la bestia le da. ¿Por qué? Porque se inclinan a Satanás. Porque todo esto te daré si te postras y me adorarás. Y nosotros somos imagen y semejanza de Dios. O sea, somos hijos de Dios. Cuando un hijo de Dios se postra a inclinarse a la bestia por riquezas de este mundo, como tú estés, por Diddy, Beyoncé, Jay-Z, la grande gente de Hollywood, viven una vida prestigiosa, pero ¿cómo están delante de Dios? ¿Qué ellos tienen para presentarse delante del Rey? Ante una manifestación de juicio, porque de acuerdo a vuestras obras seremos juzgados. Y dice que mejor es entrar un camello por el ojo de una aguja que un rico en el reino de los cielos. Porque la raíz de todo lo mal es el amor al dinero. Por dinero se mata, por dinero se engaña, por dinero se ejecuta. ¿Qué no se hace por dinero? Por dinero la gente veneran, adoran, traicionan. Miles mares. Por lo tanto, el reino de Cristo, del Cordero de Dios, no es este mundo que se administra. Hay una administración donde ya no va a haber mal engaño, no va a haber mentira, no va a haber más sufrimiento. Sí, al final del camino, donde los injustos no resucitan. Y esa es la promesa que Él nos hizo, Juan 2:25, la vida eterna. Y Él te invita a que tú seas, ¿qué? Heredero de esa vida eterna. Por eso dice, vayan por el camino, por el valle, a los cojos, a los mancos, al paralítico, al cojo, al necesitado, y ábrale las buenas noticias. Dígale que hay una boda, dígale que hay una celebración, invítelos a entrar, no sea egoísta. Usted tiene que llevar las buenas noticias. Y Él dijo, id por todas las naciones y hacer discípulos, bautizándonos. ¿Para que qué? Para que y sean el que creyere y fuere bautizado sea salvo. ¿Por qué sea bautizado? Porque este cuerpo en un momento dado tiene que ser transfigurado o resucitado. ¿Ante qué? Su manifestación, su llegada. ¿Qué pasa? Cuando usted es sumergido en agua, que lo cogen así y lo sumergen, usted se está poniendo la impermeabilidad del Espíritu de Dios. Usted está siendo sellado por Dios. Para no importa cómo usted muera, porque dice, al final del camino, los muertos en Cristo resucitan primero. Y sabemos que los sellos del Apocalipsis, sabemos que aquí, hasta que se completará el número de los consiervos, el quinto sello, lo que te está hablando, hasta que se completen el número de los consiervos. ¿Quiénes son esos? Los que dicen gloria a Dios, aleluya. No es el pueblo de Israel. El pueblo de Israel somos todas las naciones del mundo, que hemos sido dispersadas por toda
esclavitud que han habido y los nuevos orden mundial que se ha dispersado. De ahí es que ha surgido, se ha llenado la tierra de Israel. Por eso Salomón tuvo 1000 mujeres, porque Salomón frutificó la tierra en el reino que él tuvo próspero, que hasta la reina Saba del Oriente fue a buscar sabiduría sobre quién, Salomón. Y por Salomón se llenó toda la tierra. ¿Qué pasa? Una vez se rompe el reino, vemos cómo los sirios invaden a Israel, las 10 tribus perdidas. Vemos cómo los babilonios invaden a Judá. Por lo tanto, ahí es que se ha perdido. Estamos hablando de 3000 y pico de años, que nadie sabe de qué proviene nacionalidad. Nadie ha seguido el árbol genealógico, pero el Espíritu de Dios, por lo que los escritos que han habido, usted va juntando la historia, se va dando cuenta, wow, ¿quién es esto? ¿Quién es lo otro? Wow, yo le explico por qué somos la tribu de Efraín, nosotros los boricuas. Porque en la nación americana, América Latina, que tienen el acceso, porque toda América Latina y América del Sur tratan de subir a la nación americana mediante una franja velaria y tienen un problema, un caos que hasta pierden la vida y se exponen. Pero nosotros los puertorriqueños ya nacemos con esa ciudadanía. Yo me monto un avión. Los otros, los cubanos, que fue donde Jacob cambia las manos, son los otros que tienen el VIP a la nación americana por asilo político. Las demás naciones, ¿qué? ¿Por qué tienen este problema? Y Jacob bendijo a Efraín y no a Manasés, sino que el menor será mayor bendecido. Por eso es que tú ves un Puerto Rico que lleva las buenas noticias al mundo entero, ha levantado un sinnúmero de gente que han pregonado la palabra, mucha gente artística, una cosa, wow, tan chiquita una isla, sí, porque es la isla del Cordero, es la isla que Dios escogió, es la tribu que Dios bendijo, la cual va a levantar a sus siervos, a sus discípulos, a pregonar estas buenas noticias, para que el mundo entero entienda que hay unas bodas, hay una celebración, y Dios manda que el mundo entero reciba esta invitación. Y tú que eres discípulo, embajador, por cuanto creen en tu nombre, te da potestad de ser hecho hijo de Dios, te haces embajador, te bautizaste, sí, amén. Pues, ¿qué estás haciendo? Entonces, ante esta deblaque de mentira, muchos van a pasar una angustia amarga al darse cuenta que le va a tocar tribulación, gran tribulación. Por tribulación, gran tribulación representa las 10 plagas cuando Israel estaba esperando en el dintel de los postes la manifestación de la salida de Egipto. Pues nosotros vamos a estar tribulación, gran tribulación, esperando que se abra el cielo como el mar rojo. Y aquí el sexto sello, el Cordero de Dios. La séptima trompeta manifiesta un gran terremoto, la venida de Cristo. Mateo 24, la venida de Cristo. Lo que Pablo decía es la venida de Cristo. Los muertos en Cristo resucitan. Nosotros, los que ya hemos sobrevivido, transfigurados. Mateo 17, 1 y 2. Por eso el Señor modeló subir a los apóstoles, a Pedro, Juan y Jacobo, a un cerro alto. La manifestación de la transfiguración. Por eso cuando vean estas cosas, que vean la abominación desoladora, que el mundo entero sepa en general que ya el anticristo se manifestó, huyan a los montes, porque viene la persecución. Y en Apocalipsis 6, el quinto sello, dice que hasta que no hayan sido muertos los consiervos. ¿Quiénes? Los santos. Y por eso cuando tú ves las copas de la ira, ¿qué sucede? La quinta copa, y sobre el trono de la bestia mordían su lengua y blasfemaban, porque cayó ¿qué? La quinta copa de la ira, sobre que el trono de la bestia. Y la bestia es Satanás y todos sus bestias que se inclinaron y la adoraron, que recibieron la marca de la bestia, que cuando él se sale, ellos lo adoran, como ocurrió en el nuevo orden mundial de Babilonia a Israel, donde él inventó una estatua grandísima para que ellos la adoraran. Se repite la historia porque ya el diablo, la bestia, no tiene más nada que ofrecer, porque lo que podía ofrecer se lo ofreció a los que se postraron y lo adoraron. Por dar y lo adoraba, como ya no es de interés, para despejar a la gente de muchas cosas que van a ocurrir, pues te suelta este humo, vamos a soltar esta presa para que el mundo se escandalice. ¿Qué? Lo que hacían oculto, cómo me adoraban, cómo me rindían culto, cómo me glorificaban. Y la bestia los expone para despistar y hacer otras hazañas. No se dejen engañar. Es el tiempo de ver la profecía, es el tiempo de ver la revelación. Por eso Apocalipsis se llama revelación. Y Dios levantó a 144,000 sellados que van a pronunciar estas verdades, lo que está oculto. Porque ¿qué es el evangelio? Buenas noticias.
Y dice que la gloria de Dios serán todos los días nuevas. Aquí van a ver lo que es la verdadera gloria de Dios, lo que se aproxima el reino del Mesías a la tierra. Así como están haciendo campañas aquí en el Choliseo, en Puerto Rico, rindiéndole tributo a alguien que en verdad no va a poder hacer nada, que es mentira y engaño, porque lo he hallado que mentiroso. A los que dicen ser judíos no lo son. Así como la política, la religión, sistema de salud, sistema de educación, lo he hallado mentiroso. Es el mismo sistema de manipulación, gobernanza, estructura, manifestación, mismo concepto, pero con diferentes profesiones, diferentes movimientos, pero todos te conducen a lo mismo. Te proclaman una campaña, te seducen, te mueven las emociones, te cogen de bobo. Así mismo en el sistema religioso, porque la religión la inventó el padre de todas las luces. ¿Quién? Satanás, la bestia, el príncipe de este mundo, Lucifer, el mentiroso padre de toda mentira, engaño, en cual engañó 3/4 partes de los ángeles. Mi hermano, esto pica y se extiende. Tiene el mundo engañado mediante la religión y el mundo no abre los ojos. Es tiempo de que usted entienda que estamos en la revelación, pero hay promesa: pedid y se os dará. Mateo 7:7. Él quiere responderte, pero es mediante tu conexión, tu relación. Ese hombre interior que te da buenas noticias, en tu interior, instintos buenos, ese es el Espíritu de Dios redarguyéndote. Dios está sobre ti porque te permitió levantarte hoy y darle gracias por la vida, porque ¿de qué me vale a mí tener alcanzar todas las riquezas de este mundo y a fin de cuentas mi alma se pierda? ¿Por qué? Porque no conocí la verdad. Y los cielos, la tierra pasarán, este cuerpo, pero su palabra no pasará. Juan dice: en el principio Él era el Verbo, y por Él fueron creadas todas las cosas, y este era Dios. Y el Verbo era con Dios, y este era la luz de los hombres. ¿De quién está hablando Juan? De Cristo, de Yeshua. Ese era el Cordero de Dios. Ese era el Verbo, ese es el principio. Y te lo da a entender: yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la puerta. Yo soy el camino. Hubo uno llamado Juan, nacido de mujer, que no ha nacido más gran profeta sobre ese, que le atalayó el camino, cortó todo ese pasto, abrió el camino, enfrentó un sinnúmero de escribas fariseos, diciendo: viene uno detrás de mí, el cual yo no soy digno de desatar el calzado de sus pies, en el cual los bautizará con Espíritu Santo y fuego. Porque cuando tú crees en Él mediante la fe, Él manifiesta este poder que hay en ti oculto, como por el aliento de vida, que es el Espíritu de Dios. Y cuando crees en Él, recibes el poder que los que creen en su nombre. Y somos ¿qué? Más que vencedores en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Quién? El autor y consumidor de la vida. De Puerto Rico para el mundo los dejo. Síganme en TikTok, Facebook, Instagram, YouTube, que estos videos yo los subo a YouTube y los guardo para que queden marcados. Así que, mi gente, de Puerto Rico para el mundo, compra la verdad y no la venda. No se deje engañar, que van a venir muchos falsos engañadores. De Puerto Rico para el mundo.